Hay criminales que se protegen con armas, otros con dinero, otros con silencio. Pero hay grupos que intentan blindarse con algo más primitivo y más útil para dominar a los suyos, la creencia. Cuando una banda convierte la superstición en disciplina, el miedo deja de ser una reacción. Se vuelve método. En el caso de Daniel Ortega Salas, la desaparición comenzó en una carretera. Pero la verdadera estructura del horror no estaba en el retén improvisado. Estaba en una casa donde algunos hombres iban a cerrarse el cuerpo, a cargar amuletos, a confirmar que podían hacer daño sin sentir que estaban solos. Y cuando la violencia se viste de ritual, ya no basta con perseguir a los culpables. Hay que entender que los convence de que su horror tiene permiso. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. Cruza el límite donde todo comienza. En el archivo Umbral 034, seguimos la desaparición de Daniel Ortega Salas, un joven de 22 años secuestrado en una carretera vieja cerca de la frontera ficticia de Santa Dalia. Lo que parecía un levantamiento de camino empezó a mostrar otra textura. Los testigos no solo hablaron de hombres armados. Hablaron de amuletos, cuentas rojas y negras, cintas atadas a espejos, pequeños saquitos colgando del cinturón y una advertencia repetida en voz baja: no lo mires. La investigación del inspector Samuel Rivas llevó hasta una vivienda periférica conocida como la Casa de la Curandera, donde se hallaron objetos rituales, listas de nombres y una libreta con una frase inquietante: el nuevo no mira. A esa altura, el caso ya no trataba solo de una desaparición. Trataba de una banda que usaba la superstición como parte de su maquinaria de control. La Casa de la Curandera no apareció de la nada en el mapa criminal de Santa Dalia. Había sido mencionada antes en investigaciones menores, siempre de forma lateral, como lugar de paso, como sitio donde algunos hombres se preparaban antes de salir al corredor, nunca como centro de operaciones. Samuel pidió revisar denuncias viejas, informes internos y entrevistas descartadas de choferes, mecánicos, prostitutas de carretera y transportistas. Lo que encontró fue un patrón incómodo. La casa aparecía siempre rodeada de la misma clase de lenguaje: allí los limpian, allí les amarran la suerte, allí les quitan el miedo, de allí salen cerrados. Ninguna frase servía como prueba judicial. Todas servían como retrato mental del grupo. En esa banda, la protección no era solo logística. Era simbólica. Y lo simbólico, cuando se vuelve costumbre compartida, puede ser más fuerte que una orden directa. El nombre de la supuesta curandera surgió recién al cuarto día de investigación. Eulalia Cruz. 59 años. Sin antecedentes directos por delitos mayores. Vendedora ocasional de remedios caseros, velas, hierbas, baños y trabajos de protección según la zona. Samuel no la imaginó como jefa criminal. La imaginó como algo más útil para hombres violentos, una legitimadora. Alguien que les daba palabras, símbolos y estructura para hacer parecer inevitable lo que en el fondo no era más que crueldad organizada. Cuando fueron a buscarla, la casa estaba vacía. No abandonada. Vacía a propósito. Faltaban objetos menores, ropa, documentos útiles. Pero en el cuarto principal habían dejado lo suficiente para que el mensaje siguiera funcionando: velas apagadas, recipientes con tierra roja, huesos pequeños de animal, cuentas de colores, imágenes intervenidas y una fila de amuletos colgados de una cuerda como si siguieran esperando dueños. Cada amuleto era distinto en apariencia, pero respondía a la misma lógica. Bolsitas cosidas a mano. Tiras de tela con nudos exactos. Medallas alteradas con alambre fino. Cuentas negras y rojas montadas con hueso, metal o semillas endurecidas. Nada sobrenatural en sí mismo. Nada imposible. Pero sí profundamente eficaz dentro de una estructura criminal cerrada. Porque esos objetos no servían como magia en sentido literal. Servían como contrato. Quien se lo colgaba aceptaba entrar en una lógica donde el grupo te protegía, el rito te blindaba, la obediencia te volvía visible para los tuyos e invisible para el castigo. Samuel escribió una frase clave al revisar el inventario: no es superstición inocente. Es diseño de obediencia. Entre los objetos hallados apareció otra libreta, distinta a la del primer allanamiento. Más ordenada. Más personal. No tenía nombres completos.
Solo iniciales, fechas y anotaciones breves. Algunas parecían relacionadas con protecciones, MR cintura, no quitar, TC espejo, volver a cargar, DO nuevo, no mira, aún no cerrado. Las iniciales DO hicieron que el caso cambiara de temperatura. No era prueba definitiva de que Daniel hubiera estado allí, pero era la primera vez que las iniciales encajaban con alguien del expediente principal. Más abajo había otra línea, no dejar que vea la mesa. Samuel la leyó varias veces. No sabía aún qué era la mesa. Pero en ese grupo, ciertas cosas no debían ser vistas por alguien nuevo. Eso significaba jerarquía, iniciación y una pedagogía del horror. Una de las claves del episodio llegó por un detenido menor, un chofer de enlace llamado Iván Rojas, arrestado por porte ilegal de arma días antes y dispuesto a hablar solo lo justo para mejorar su situación. Iván no se declaró creyente. Se declaró prudente. Dijo algo que Samuel no olvidó: da igual si crees o no. Si todos a tu alrededor creen, acabas obedeciendo igual. Según su testimonio, Eulalia no mandaba sobre la banda en términos operativos. Su función era otra: preparar, cerrar, cargar, limpiar y leer señales. Antes de ciertos traslados o secuestros, algunos miembros pasaban por su casa para recibir un objeto y una instrucción específica. No porque eso evitara una bala de verdad, sino porque reducía la duda. Y en un grupo criminal, reducir la duda equivale a volver más eficiente la violencia. Iván Rojas también fue quien explicó qué significaba la mesa. No dio detalles gráficos. No hizo falta. Dijo que en una habitación interior había una mesa grande, pesada, usada como centro de trabajo. No era un altar clásico. No era una simple mesa de cocina. Era el lugar donde se repartían objetos, se daban instrucciones y se hacían juramentos de lealtad deformados por superstición. La mesa no daba poder real. Daba atmósfera. Escenificaba la idea de que el grupo estaba protegido por algo más grande que la policía, la ley o la moral común. Y eso bastaba para endurecer a quienes ya querían endurecerse. Daniel, según las notas, no debía verla. Porque todavía no pertenecía a esa lógica. Porque ver cierto núcleo del sistema implicaba otra clase de riesgo. La primera prueba física directamente vinculada a Daniel apareció en un terreno baldío detrás de un viejo taller de carrocería. No fue un hallazgo espectacular. Fue algo pequeño. Una cadena delgada con una medalla partida, encontrada entre basura quemada y botellas rotas. La hermana de Daniel la reconoció de inmediato. Él la usaba debajo de la camisa desde los 16 años. No era valiosa. Era personal. El hallazgo no indicaba aún qué le había pasado. Pero sí confirmaba lo que Samuel ya sospechaba: Daniel había sido llevado a un circuito donde lo simbólico importaba tanto como lo operativo. No era un secuestro rápido de paso. Era una retención integrada a una estructura. El nombre del líder apareció en fragmentos. Nunca completo en una sola fuente. Máximo Cervera, alias El Bajo. No era un narcotraficante de gran escala ni un capo legendario. Justamente por eso resultaba más creíble y más peligroso. Era un jefe local, brutal, supersticioso, tácticamente inteligente y lo bastante inseguro como para necesitar una narrativa sagrada que explicara su poder. Según Iván Rojas, Cervera no confiaba en cualquiera. Pero sí tenía una obsesión: incorporar al grupo a quienes llegaban de afuera y podían ser convertidos en prueba. Prueba de obediencia. De silencio. De ruptura con la vida anterior. Daniel, extranjero en la zona, joven, confundido y fuera de contexto, encajaba demasiado bien en ese tipo de lógica. Una segunda limpieza de la llamada de 9 segundos reveló un detalle nuevo. Antes del "no lo mires", había un murmullo casi tapado por el motor. 3 palabras, apenas audibles: "todavía no está". Samuel interpretó aquello de una manera inquietante. Daniel no había sido detenido para ser robado y descartado de inmediato. Estaban esperando llegar a un punto concreto. A un sitio. A una preparación. A una escena. No se trataba solo de mover a una víctima. Se trataba de llevarla a un entorno donde el grupo pudiera completar su propia lógica interna. Y eso hizo que la desaparición se volviera más oscura. Porque implicaba tiempo.
Proceso. Intención ritualizada. En un segundo ingreso a la casa de Eulalia, guiado por una diferencia mínima en las medidas del muro del fondo, Samuel encontró un espacio falso detrás de una alacena empotrada. No era grande. Apenas un cuarto estrecho, sin ventilación suficiente, con paredes ennegrecidas por humo de velas y un piso barrido con una pulcritud inquietante. Allí no hallaron personas. Hallaron rastros de uso reciente, una silla movida, una cuerda, marcas de cinta adhesiva sobre madera y un recipiente con agua ya turbia. Sobre el muro frontal, escrito con carbón o pintura mate, había una frase: el que entra temiendo, ya viene medio entregado. Samuel no necesitó una escena peor para entender el tipo de mundo mental en que se movían. El grupo no solo secuestraba, convertía el miedo del otro en parte de su mecanismo de dominio. A esta altura, el expediente ya no trata de una desaparición en carretera ni de una banda que usa superstición como escenografía. Trata de un sistema criminal donde los símbolos disciplinan, los amuletos consolidan obediencia, la creencia se usa como estructura de mando y el horror se vuelve más fácil de ejecutar cuando alguien lo siente protegido. Daniel no fue tomado al azar. Fue absorbido por un grupo que necesitaba convertir su desaparición en parte de una lógica mayor. En el próximo archivo vamos a entrar en el corazón final del caso. Porque si la casa de los amuletos servía para cerrar a los hombres del grupo, la verdadera pregunta ahora es otra: ¿qué tenían que hacer para seguir creyendo que esa protección funcionaba? Yo fui el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si una organización criminal convirtiera la superstición en una forma de obediencia, ¿creerías que el rito es solo decoración o que el símbolo puede terminar siendo tan violento como el arma? Si quieres que abramos el archivo Umbral 036, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.